Dorian abandona la colonia al amanecer. El viento cargado de sal barre los pontones de madera que crujen bajo sus pasos. Lleva en la mirada la dureza de las tierras nuevas, un mundo bruto donde cada niño crece entre las olas y el miedo a las flotas enemigas. Aprendió desde la infancia que el océano guarda los secretos de los muertos. Los ancianos hablan de corrientes traicioneras venidas del mar abierto y de tormentas nacidas sin advertencia. En esas aguas, el rey de los piratas reina por el terror. Dorian cree que ese hombre destruyó a su familia. Desde siempre, la colonia vive bajo la amenaza de los navíos venidos del este. El continente busca apoderarse del Nuevo Mundo por su madera rara y sus puertos naturales. La flota libre protege esas costas salvajes con navíos modernos, diseñados para desafiar los vientos y los cañones enemigos. Dorian ha pasado años observando esas siluetas negras partir hacia el horizonte. Soñaba con formar parte de ellas, no por la gloria, sino por una rabia que lo consume desde la infancia. El odio le sirvió de educación hasta convertirse en su motor más seguro. Hoy embarca en un bergantín de 3 mástiles de la flota libre. Las velas teñidas de índigo golpean bajo la brisa. El navío está equipado con torretas giratorias y garfios reforzados, herencia de los antiguos piratas independientes que forjaron una marina nueva en estas aguas inexploradas. Los marineros lo observan en silencio. Ven en él a un joven de porte firme, moldeado por el trabajo en los astilleros y los entrenamientos diarios. Dorian ignora sus miradas. Se concentra en el mar, convencido de que en algún lugar lejano se encuentra aquel al que debe abatir. Recuerda el día en que su madre le habló de su padre desaparecido. Las palabras tenían la dureza de las tormentas. Dorian nunca buscó comprender los matices. Para él, el mar tiene un único culpable. El rey de los piratas debe morir para que se haga justicia. Cuando el navío levanta el ancla, Dorian siente la colonia desaparecer detrás de él. El océano se abre como un destino inevitable. Todavía no sabe que cada ola lleva una verdad sepultada y que su búsqueda de venganza lo llevará mucho más lejos de lo que imagina. 25 años antes, mucho antes del nacimiento de Dorian, el océano del oeste era aún más inestable que hoy. Las rutas marítimas no eran más que líneas inciertas que solo los navíos científicos se atrevían a tomar. Maelis viajaba en uno de ellos sin conocer el peligro que se acercaba. El navío transportaba sabios del continente que habían venido a estudiar las corrientes profundas. Buscaban comprender el mar para dominarlo mejor. En aquellos años antiguos, el continente aún no había comprendido el poder real de la coalición pirata y pensaba enfrentarse a simples bandas desorganizadas. La mañana del asalto, el mar estaba de un calma engañosa. El navío avanzaba lentamente, empujado por un viento dócil. Maelis observaba el horizonte sin imaginar que unas velas negras se deslizaban por él. Esas velas pertenecían a los piratas de la coalición, dirigidos por el rey de los piratas. Cuando la sombra de los navíos enemigos se proyectó sobre las aguas, el capitán comprendió demasiado tarde. La coalición utilizaba una táctica brutal heredada de los viejos corsarios. Surgía con el viento a favor, aprovechando navíos pesados y blindados capaces de aplastar cualquier resistencia. El navío científico estaba indefenso. Los primeros disparos rompieron el casco como una fruta madura. El pánico invadió las cubiertas mientras el humo de los cañones llenaba el aire. Maelis vio a su padre luchar para proteger los instrumentos y los documentos, como si el saber pudiera sobrevivir a la barbarie. El asalto fue rápido. Los piratas abordaron sin encontrar verdadera oposición. Buscaban tesoros o información para vender, pero no hallaron más que un equipo de sabios aterrados. La coalición no tenía piedad con los débiles. Los cuerpos cayeron al mar, silenciosos y borrados para siempre. Maelis fue arrojada por la borda en la confusión. El mar la engulló con una frialdad aterradora. A su alrededor, los restos del navío flotaban como fragmentos del mundo que acababa de perder. Su padre desapareció entre las olas y el grito que lanzó se disolvió en el viento. Sola sobre una balsa improvisada, derivó durante horas.
El sol quemaba su piel y el mar parecía querer devolverla a los restos del navío que se hundía. Maelis creyó morir allí, en ese pasado lejano donde el destino acababa de romperse, sin saber que ese día cambiaría la historia entera de los océanos. Dorian creció en las costas ásperas del Nuevo Mundo, muy lejos de los conflictos que habían devastado el océano 25 años antes. La colonia era joven y vulnerable, construida sobre tierras vírgenes donde la madera de los bosques primarios servía para construir navíos cada vez más veloces. Los niños aprendían pronto la dureza de la existencia. Se los formaba para manejar cabos, trepar mástiles y sobrevivir a las ráfagas súbitas que barrían el horizonte. El Nuevo Mundo no ofrecía ninguna suavidad. Imponía una vigilancia constante, como si el mar pusiera a prueba la voluntad de cada alma. Dorian se distinguió rápidamente. Su mirada permanecía fija en el horizonte como si algo lo llamara día y noche. Los ancianos decían que tenía el mar en la sangre. Sin embargo, nadie comprendía que esa mirada no estaba hecha de sueño, sino de ira. Su madre le había hablado de su padre con reserva. Evocaba a un hombre desaparecido en un asalto brutal, víctima de la crueldad del rey de los piratas. Esos relatos dejaron en Dorian una herida profunda. No veía el mar como una extensión libre, sino como una tumba abierta. Los jóvenes de la colonia trabajaban juntos en los astilleros y en los puestos de vigilancia. Allí, Dorian forjó su fuerza. Los ejercicios exigían cargar pesos pesados, nadar contra corrientes violentas y reparar cascos rotos tras las frecuentes tormentas de la costa occidental. Cada tarde observaba los navíos de la flota libre regresar al puerto. Sus cascos reforzados llevaban las marcas de combates lejanos. Los marineros contaban relatos de batallas contra la coalición pirata. Dorian escuchaba sin parpadear, buscando en cada palabra un sentido para su odio. Su temperamento duro atrajo tanto respeto como temor. Algunos veían en él a un futuro comandante. Pero Dorian no buscaba prestigio ni un porvenir honorable. Solo quería volverse lo bastante fuerte para alcanzar el mar, encontrar al rey de los piratas y vengar un pasado que aún no comprendía. Fue al amanecer de una mañana de entrenamiento cuando sintió que el llamado del mar se volvía irresistible. El viento traía el olor del salitre y del peligro. Comprendió entonces que su destino no se hallaba en la colonia, sino más allá de las olas donde se oculta la verdad que persigue desde siempre. Maelis llevaba largas horas a la deriva cuando las corrientes la empujaron hacia una zona raramente frecuentada. En esas aguas lejanas, solo las pequeñas embarcaciones de los piratas independientes se atrevían a aventurarse. El sol declinaba lentamente y el mar parecía querer engullirla en un silencio sin retorno. Fue allí donde apareció un navío solitario, deslizándose entre las olas como un depredador prudente. Su pabellón no pertenecía ni al continente ni a la coalición. Era un navío independiente más ligero y ágil, diseñado para sobrevivir sin el apoyo de ninguna facción. Sus velas oscuras captaban cualquier soplo de viento. Ilian estaba al timón. Tenía la costumbre de detectar restos dejados por batallas lejanas. Ese día su mirada se posó en una silueta frágil llevada por la espuma. Comprendió que aún estaba viva. El océano no ofrecía a menudo esa oportunidad. La izaron a bordo con cuidado. La cubierta tenía olor a brea y a sal, marca de los navíos que sobreviven gracias a la velocidad y al silencio. Maelis abrió los ojos a un mundo que ya temía. Vio hombres de rostros marcados por el exilio y la pobreza que acompañaba su condición de independientes. Ilian observó a la joven con desconfianza. Los independientes eran a menudo acusados de crímenes que no habían cometido. Vivían al margen, rechazados por la coalición por faltas reales o inventadas. Ayudar a una desconocida proveniente de un navío del continente podía traer represalias indirectas. Maelis, aún temblorosa, percibía ese peligro sin comprenderlo. Asociaba instintivamente a esos hombres con los verdugos que habían destruido su mundo. En su memoria frágil, piratas y coalición formaban una sola amenaza. Se sentía prisionera de un navío enemigo sin saber que Ilian también había sufrido esas confusiones. Los marineros le dieron agua e intentaron tranquilizarla, pero ella permanecía paralizada por el miedo. El océano había borrado a su padre y su futuro.
Los rostros a su alrededor parecían pertenecer al mismo caos. Sin embargo, ese rescate marcaba el primer hilo que unía su destino al de Ilian. La noche cayó sobre el navío independiente mientras retomaba su ruta. Maelis, tendida bajo un manto, ignoraba aún que ese día cambiaría el curso de su vida. En esas aguas alejadas de las grandes rutas, un vínculo frágil acababa de nacer llevado por el mar y el azar. El viento se levantaba en el puerto de la colonia cuando Dorian se unió al navío de la flota libre. Los cascos de madera oscura vibraban bajo las ráfagas. Ese puerto era el corazón palpitante del Nuevo Mundo, un lugar donde las jóvenes reclutas se mezclaban con veteranos marcados por décadas de conflictos. Los capitanes de la flota libre observaban a cada voluntario con atención. Su marina había nacido de la desesperación de antiguos independientes. Utilizaba técnicas venidas de los dos continentes mezclando maniobras rápidas y artillería moderna. Dorian sabía que esa fuerza representaba la única protección contra las flotas hostiles. En la cubierta principal, los nuevos marinos formaban un semicírculo alrededor de un viejo cofre que contenía los sables ceremoniales. Cada recluta debía tocar el acero y prestar juramento ante todos. Esa tradición recordaba que la flota libre había sido fundada por exiliados que habían rechazado la tiranía del rey de los piratas. Cuando llegó su turno, Dorian posó su mano sobre la hoja fría. No pensó en la colonia, ni en la gloria que algunos buscaban. Pensó solo en el rostro ausente de su padre desaparecido en las llamas de un asalto, cuya versión se repetía desde la infancia. Declaró que perseguiría a los enemigos de la colonia hasta los confines del océano. Ese juramento representaba para él más que un compromiso militar. Era la culminación de años de odio silencioso. Los oficiales vieron en sus ojos una determinación rara, forjada lejos de las grandes ciudades del continente. Los marinos que lo rodeaban acogieron su juramento con respeto. Algunos recordaban su propia partida motivada por la supervivencia o la venganza. El Nuevo Mundo atraía almas rotas o demasiado orgullosas para aceptar la autoridad del continente. Dorian encajaba de manera natural en esa línea de combatientes. A lo lejos, su madre ignoraba todo sobre su compromiso. Se ocupaba de los cultivos costeros y de las reservas de agua creyendo que su hijo seguía en aprendizaje. Dorian no había encontrado la fuerza para explicarle sus motivaciones. Temía que ella desaprobara su deseo de venganza. Cuando las velas fueron izadas y el puerto se alejó lentamente, Dorian sintió una mezcla de miedo y exaltación. El mundo se abría ante él vasto e implacable. Aún ignoraba que ese juramento lo conduciría a enfrentarse no solo con sus enemigos, sino también con su propia historia. Maelis se recuperó lentamente de sus heridas, a bordo del navío independiente. En los días siguientes observó a los marineros, con una desconfianza constante. Sus ropas gastadas y sus gestos precisos delataban una vida dedicada a sobrevivir. En los márgenes del océano, lejos de toda protección oficial, Ilian se mantenía, a distancia, vigilando discretamente a la joven náufraga. Sabía que los sobrevivientes provenientes del continente veían a menudo a los independientes como criminales. Sin embargo, aquellos hombres eran solo desterrados, rechazados por la coalición por faltas, a veces inventadas por los poderosos. La coalición pirata poseía una organización estricta, impuesta por su rey. Ese poder central controlaba las rutas marítimas y castigaba sin piedad toda forma de independencia. Tripulaciones como la de Ilian no eran ni aliadas ni enemigas oficiales, solo supervivientes considerados indeseables por cada facción. Maelis descubrió, poco a poco, esa realidad. Los marineros contaban las injusticias sufridas por su pueblo, evocaban ejecuciones arbitrarias, puertos prohibidos y las cacerías organizadas por la coalición para eliminar a quienes rechazaban la autoridad del rey de los piratas. Esa violencia revelaba una verdad que ella jamás había imaginado. Comprendió que el asalto que había destruido su navío no era obra de independientes como ella creía. La coalición atacaba todo lo que pertenecía al continente. El mundo marítimo funcionaba según códigos implacables donde los inocentes quedaban atrapados a menudo
en los conflictos de los poderosos. Ilian terminó contándole la historia de su propio exilio. Había rechazado una operación brutal ordenada por el rey de los piratas y había sido condenado a huir. Desde entonces vivía entre fronteras invisibles, siempre perseguido, siempre listo para desaparecer, antes de que la coalición cerrara su cerco. Maelis sintió entonces un profundo desajuste entre lo que había aprendido y la realidad del océano. Los mapas del continente mostraban rutas claras y ordenadas, pero el mar obedecía a leyes más antiguas, moldeadas por el miedo, la supervivencia y la voluntad de unos pocos tiranos. Cada noche, desde la cubierta, observaba el horizonte con una mezcla de temor y lucidez. Ya no era una simple pasajera perdida. Se convertía en testigo de un mundo que su pueblo jamás había comprendido. Esa verdad de los márgenes moldearía las decisiones que la aguardaban. El navío de la flota libre avanzaba hacia las aguas centrales cuando Dorian enfrentó su primer combate. Los marineros vigilaban la superficie con atención. Aquellas zonas estaban marcadas por arrecifes invisibles y corrientes traicioneras que servían a menudo como trampas para las patrullas inexpertas. Un grito resonó desde el mástil de observación. Una corbeta pirata se acercaba, ligera y rápida, con velas negras gastadas por el mar. Ese tipo de navío pertenecía tradicionalmente a las tripulaciones exploradoras de la coalición. Atacaban rara vez en solitario, pero buscaban poner a prueba la resistencia de sus adversarios. La tripulación se preparó en silencio. Los cañones giratorios fueron cargados y los garfios dispuestos en la cubierta. Dorian sintió su corazón latir al ritmo de las olas. Nunca había visto la guerra de frente. Sin embargo, había crecido con la idea de que ese momento definiría toda su vida. Cuando la corbeta se acercó, su agilidad sorprendió a Dorian. Aquellos barcos estaban diseñados para rozar las aguas a gran velocidad. Su casco estrecho permitía giros imposibles para los navíos más pesados del continente. La coalición había perfeccionado ese arte a lo largo de décadas de combates marítimos. El primer disparo sacudió el mar. La bala golpeó el casco de la flota libre sin perforarlo, pero el impacto resonó como un recordatorio brutal de las realidades del océano. Dorian sintió que su miedo se disolvía en una concentración helada. Corrió hacia los puestos que le habían sido asignados. Los marineros respondieron. Los cañones del costado lanzaron una nube de humo que se dispersó con el viento. El disparo alcanzó a la corbeta a la altura de la barandilla. Una astilla de madera saltó, y la silueta enemiga perdió velocidad. Fue la primera vez que Dorian vio una batalla desarrollarse ante sus ojos. El capitán ordenó la persecución. El navío de la flota libre viró gracias a sus velas reforzadas. Alcanzó a la corbeta en dificultades. Siguió un abordaje breve. Dorian no participó directamente, pero observó cada gesto. Grabó en su memoria la violencia rápida que definía aquel mundo. Cuando todo terminó, el mar volvió a quedar silencioso. El navío enemigo derivaba lentamente, neutralizado. Dorian comprendió que acababa de entrar en una nueva etapa de su vida. La sangre derramada sobre las tablas marcaba su primer paso hacia la venganza que perseguía desde siempre. El navío de Ilian se acercaba a una costa aislada, cuando Maelis recuperó por fin fuerzas suficientes para mantenerse en pie. Observaba el horizonte sin atreverse a hablar. Los días pasados a bordo le habían revelado un mundo donde cada decisión podía provocar la ira de la coalición o del continente. Ilian sabía que no podía conservar a Maelis a su lado por mucho tiempo. Una sobreviviente del continente atraía preguntas y sospechas. Los puertos que toleraban a los independientes vivían en tensión constante. Comerciaban discretamente, siempre listos para borrar sus huellas ante el menor signo de peligro. Maelis descubrió un litoral donde algunos pueblos vivían entre el secreto y la resistencia. Estas comunidades marginales servían de escala a las tripulaciones desterradas. Mezclaban tradiciones del continente con prácticas marítimas heredadas de antiguos piratas. Todo parecía en equilibrio precario, como si un soplo pudiera romper aquella paz frágil. Ilian propuso dejar a Maelis en uno de esos puertos aliados. Ella sintió una duda profunda. Ya no tenía nada a lo que volver.
El mundo que conocía había desaparecido en las llamas del asalto. No era más que una sobreviviente moldeada por el mar y la pérdida. Comprendió que Ilian no era un enemigo, sino un hombre perseguido por fuerzas más grandes que él. Su navío llevaba las huellas de antiguos combates y las marcas de un exilio permanente. Esa existencia le inspiró tanto temor como respeto, revelando la dura realidad de los independientes. Los marineros hablaban de aguas controladas por la coalición, donde cada navío no afiliado era cazado sin piedad. También contaban las intenciones del continente, que veía aquellas tierras lejanas como zonas para explotar antes que como refugios. Maelis percibía la complejidad de un mundo que había juzgado demasiado rápido. Al momento de abandonar el navío, dudó. El puerto ofrecía una seguridad relativa, pero el mar parecía ahora ligado a su destino. Sabía que no estaba lista para enfrentar sola las rutas inciertas del continente. Ilian se convertía a su pesar en su único ancla en aquel océano dividido. Cuando el navío retomó el mar, Maelis se mantenía a bordo en silencio. Su alianza seguía siendo frágil, construida sobre la desconfianza y la necesidad. Sin embargo, en ese instante, sintió que su futuro dependería de aquella tripulación errante que navegaba al margen de todas las leyes. El navío de la flota libre avanzaba en un mar calmo cuando la tripulación se reunió alrededor de un fuego improvisado en la cubierta. Los marineros compartían sus historias como dictaba la tradición. Era un ritual para reforzar la cohesión antes de las zonas donde merodeaban los exploradores de la coalición. Dorian permaneció un momento en silencio antes de hablar. Sabía que la tripulación esperaba su historia. El joven marinero cargaba con una reputación naciente, hecha de determinación y fuerza bruta. Los veteranos querían comprender qué impulsaba aquella mirada sombría que mantenía fija en el horizonte. Evoqué la desaparición de su padre. Su voz no temblaba. Describió el asalto brutal que había golpeado su hogar y la muerte injusta que había marcado su infancia. En su mente ese evento había definido toda su vida. El rey de los piratas no era solo un enemigo. Era la sombra que había gobernado cada una de sus decisiones. Los marineros escuchaban en silencio. Muchos conocían las pérdidas y sacrificios ligados al océano. Pero la rabia de Dorian tenía algo distinto. Parecía antigua y profunda, moldeada por años de trabajo, soledad y recuerdos que nadie había cuestionado. La flota libre acogía a hombres y mujeres que habían huido de la tiranía de las antiguas facciones. Algunos habían perdido a su familia en incursiones del continente. Otros habían sido expulsados por la coalición. La historia de Dorian resonaba con una familiaridad dolorosa, pero también con una inquietud nueva. El capitán observaba al joven marinero desde la periferia del círculo. Reconocía en aquella rabia un motor poderoso, pero también un peligro potencial. En el mar, las decisiones tomadas bajo el peso de las emociones podían condenar a un navío entero. Sabía que Dorian caminaba por una línea frágil. Cuando el fuego se extinguió, Dorian permaneció solo bajo las estrellas. Sentía la admiración discreta de sus compañeros, pero de ella no nacía alegría alguna. La venganza no ofrecía consuelo ni calor. Solo reforzaba el vacío que lo habitaba desde la infancia, un vacío que el mar parecía alimentar. Esa noche la tripulación comprendió que Dorian no era solo un joven marinero prometedor. Era el heredero de un odio que podía llevarlo mucho más lejos que las simples batallas de la flota libre. Y nadie sabía aún a dónde lo conduciría esa obsesión. Desde su partida del puerto marginal, Maelis e Ilian navegaban por zonas donde los mapas perdían su exactitud. Aguas conocidas por sus arrecifes cambiantes y corrientes caprichosas. Los independientes utilizaban estos territorios como murallas naturales contra las flotas de las grandes facciones. Maelis observaba a Ilian con una atención nueva. Sus gestos constantes delataban una vigilancia forjada por el exilio. Cada maniobra parecía calculada para evitar un encuentro con la coalición. Ese mundo de alianzas frágiles y enemigos persistentes revelaba a un hombre dispuesto a todo para sobrevivir. Cuantos más días pasaban, más comprendía Maelis el odio silencioso que impulsaba a Ilian.
Hablaba poco, pero cada mirada hacia el horizonte expresaba una cólera profunda contra el rey de los piratas. Ese tirano había destruido su antigua vida y arrebatado a su tripulación toda posibilidad de paz. Cuando el navío hizo escala en una cala aislada, Ilian acabó compartiendo sus intenciones. No soñaba con libertad ni con fortuna. Quería enfrentarse a la coalición para vengar a quienes le habían arrebatado. Su determinación resonó con el propio dolor de Maelis, aún marcada por el ataque a su navío. Se sorprendió pensando de otra manera. El mundo ya no estaba dividido entre inocentes y piratas. Estaba moldeado por fuerzas que aplastaban a los débiles e imponían su ley mediante la violencia. Su mirada sobre Ilian cambió. Veía ahora a un hombre roto, no a un verdugo. La cala era un lugar utilizado antaño por antiguos corsarios. Allí se encontraban restos de refugios, antiguas reservas y círculos de piedra que servían a las vigías. Su presencia recordaba que el mar conservaba la historia de quienes habían combatido antes, dejando tras de sí fragmentos de revuelta. Esa noche, bajo un cielo oscurecido, Maelis comprendió que un objetivo común los unía. La venganza dejaba de ser un concepto abstracto. Se convertía en una dirección, una necesidad compartida. Ilian quería derrocar al rey de los piratas. Ella quería reparar la pérdida de su padre. Sus agravios se unían. En el silencio de la cala nació un acuerdo tácito entre ellos. Sabían que ese camino los expondría a la coalición y a las fuerzas del continente. Sin embargo, Maelis sintió por primera vez desde el naufragio una forma de claridad. Había germinado una semilla alimentada por la cólera y el mar. A bordo del navío de la flota libre, Dorian sentía que su lugar evolucionaba. Los días de entrenamiento se sucedían y los marineros empezaban a reconocer en él una presencia firme. La disciplina del nuevo mundo había moldeado su cuerpo, pero era su determinación lo que realmente atraía la atención. Los oficiales observaban su capacidad para anticipar las maniobras. Durante los ejercicios, se desplazaba con una soltura sorprendente entre los cabos y las velas. Estas habilidades recordaban las tradiciones marítimas de los primeros exiliados que habían fundado la flota libre, mezclando sus conocimientos con los de los exploradores del continente. Dorian demostraba ser capaz de dirigir grupos de jóvenes reclutas. Distribuía las tareas con una precisión casi instintiva. Su tono se mantenía sereno, pero cada orden llevaba una fuerza natural. Los veteranos notaban aquella autoridad naciente, rara en un marinero tan joven y aún marcado por la rabia. Un día, mientras el navío cruzaba una zona de corrientes imprevisibles, el capitán le confió la coordinación de una maniobra compleja. Las velas debían ajustarse con rapidez para evitar ser arrastrados hacia los arrecifes. Dorian decidió sin vacilar. Su juicio resultó exacto y el navío continuó su ruta sin dificultades. Los marineros empezaron a ver en él más que un simple novato. En sus gestos, percibían el espíritu de los primeros líderes de la flota libre, aquellos que habían desafiado al continente y sobrevivido a los ataques de la coalición. Ese legado silencioso se revelaba en cada movimiento que realizaba. Sin embargo, detrás de esta creciente responsabilidad, Dorian seguía atormentado por su objetivo. Su nueva autoridad no le traía satisfacción alguna. No era más que un medio para acercarse al rey de los piratas, el enemigo que él imaginaba en la cima de todos los sufrimientos de su infancia. Cada noche, mientras la tripulación dormía, subía a la cubierta superior. Contemplaba el horizonte bajo el viento nocturno, buscando en la oscuridad una señal del navío que deseaba enfrentar. El mar inmenso parecía escuchar su rabia silenciosa, como si ya conociera el final del camino. Así nació el despertar de aquel futuro jefe. No en el prestigio ni en la gloria, sino en la determinación fría de un joven impulsado por un pasado que aún no comprendía. En ese mar implacable, su nombre empezaba lentamente a circular entre la tripulación de la flota libre. En los días que siguieron, Ilian y Maelis navegaron hacia las zonas más remotas del océano occidental. Estos territorios aislados servían de refugio a quienes la coalición había rechazado. Se encontraban allí tripulaciones fragmentadas que vivían de la pesca, el contrabando
o viejas alianzas olvidadas. Ilian conocía bien estas aguas. Formaban una red invisible de pasajes secretos, calas protegidas y aldeas escondidas. Sus habitantes habían desarrollado una cultura marítima única, que mezclaba tradiciones de antiguos corsarios y prácticas llegadas del continente. Maelis descubrió allí un mundo que su pueblo ignoraba por completo. Poco a poco, Ilian buscó reunir a quienes habían sufrido bajo la tiranía del rey de los piratas. Su historia resonaba con otros relatos de exilio y traición. Algunos capitanes aislados habían perdido a su tripulación. Otros habían sido acusados de faltas imaginarias para servir a las ambiciones del poder central. Maelis asistía a estos encuentros con una mezcla de prudencia y curiosidad. Comprendía ahora que los independientes no representaban una amenaza uniforme. Formaban un mosaico de destinos rotos, unidos por la voluntad de sobrevivir y resistir. Aquella diversidad revelaba una profundidad que los mapas del continente nunca mostraban. Un viejo capitán se unió al grupo. Su casco gastado llevaba las cicatrices de varias batallas contra la coalición. Aportó información sobre los movimientos del rey de los piratas y describió las tensiones internas dentro de la flota enemiga. Estos datos confirmaban que un cambio silencioso ya estaba en marcha. En una bahía oculta tras altos roqueríos, los navíos comenzaron a reunirse. Los cascos fatigados flotaban lado a lado, formando una pequeña flotilla improvisada. Por primera vez en mucho tiempo, algunos marineros recuperaron la esperanza de un futuro distinto, aunque frágil, aunque incierto. Maelis se sintió implicada en este movimiento naciente. Su percepción del océano evolucionaba. Ya no veía únicamente la violencia del asalto que había destruido su pasado, sino también la posibilidad de un renacimiento. Junto a Ilian, tomaba conciencia del papel que podría desempeñar en aquella revuelta. Así se formaron los primeros aliados. Una flota aún débil, dispersa y sin certezas. Sin embargo, ya portaba en sí la promesa de un desafío directo a la coalición pirata. Un soplo nuevo recorría el océano, anunciando días en los que los independientes dejarían por fin de huir. La flota libre avanzaba hacia el este, dejando atrás las aguas familiares del Nuevo Mundo. Los marineros sentían que la atmósfera cambiaba. Los vientos se volvían más secos y violentos. Estas regiones eran conocidas por sus tormentas repentinas y sus zonas donde los navíos desaparecían sin explicación. Dorian observaba el cielo con atención constante. Las nubes formaban líneas largas y oscuras, anunciando tensiones invisibles. Los oficiales hablaban de un territorio disputado entre la coalición y los corsarios que aún quedaban. Cada ruta se extendía como un hilo entre prudencia y audacia. Los entrenamientos se intensificaron. Los reclutas aprendían a maniobrar rápidamente bajo presión, a enfrentar las ráfagas y a mantener las velas pese a las sacudidas. La flota libre poseía navíos más modernos que los del continente, pero esas innovaciones nunca sustituían la experiencia. Dorian se sentía extrañamente cómodo en esta preparación. El peligro parecía otorgarle una nueva claridad. Comprendía mejor las decisiones del capitán y anticipaba las reacciones de la tripulación. En ese mar agitado su instinto ocupaba un lugar esencial, revelando capacidades que nadie había visto aún. El rumor de una gran batalla ya circulaba. Se decía que las patrullas de la coalición concentraban fuerzas importantes más al norte. Las rutas marítimas se convertían allí en verdaderos corredores de tensión. Dorian sabía que al acercarse también se aproximaba al rey de los piratas. Cada tarde, el mar parecía anunciar un conflicto inminente. Las olas golpeaban los flancos del navío con una regularidad inquietante. Las estrellas desaparecían tras nubes pesadas. Los marineros veteranos reconocían esos signos. Sabían que el océano anunciaba la llegada de una tormenta mayor. El capitán reunió a sus oficiales para preparar las rutas más seguras. Dorian no participó en estas decisiones, pero observaba cada detalle. Comprendía que su viaje ya no era solo un desplazamiento estratégico. Se convertía en un paso obligado hacia las zonas controladas por la coalición. Entonces el navío pareció cruzar una línea invisible.
El viento cambió bruscamente y el aire cargado de sal se asemejó a una advertencia. Dorian sintió su corazón latir con más fuerza. Sabía que entraban en una región donde los primeros combates no serían más que un preludio de la guerra por venir. En la penumbra de una mañana cubierta, la flotilla de Illian avanzaba con prudencia. Los navíos aliados procedían de regiones distintas, pero compartían la misma fragilidad. Sus cascos gastados recordaban años de huida frente a la coalición. Maelis observaba cada detalle, consciente de que se acercaban a las líneas enemigas. Un explorador avistó una vela oscura en la distancia. La señal de alerta se propagó rápidamente. Se trataba de un navío veloz de la coalición, acostumbrado a perseguir tripulaciones marginales. Estas naves servían a menudo de primera línea, encargadas de detectar los agrupamientos prohibidos de los independientes. Illian ordenó una formación cerrada. Los navíos se acercaron formando un conjunto compacto. Esta maniobra procedía de antiguas tácticas corsarias que privilegiaban la cohesión por encima de la fuerza bruta. Maelis comprendió que cada gesto de Illian estaba anclado en un conocimiento profundo de los métodos enemigos. Cuando el navío de la coalición se aproximó, la tensión aumentó. Sus velas negras reflejaban la autoridad de un poder central implacable. Las flotas del rey de los piratas utilizaban la velocidad para golpear a los más débiles. Buscaban dispersar cualquier intento de alianza entre los desterrados del océano. Los primeros disparos resonaron. La flotilla improvisada respondió con una precisión sorprendente. Los marineros de Illian, pese a sus recursos limitados, maniobraban con una agilidad inesperada. Maelis vio en estos gestos la prueba de que la supervivencia había forjado en ellos una pericia que el continente nunca había reconocido. El combate fue breve pero intenso. Los disparos de la coalición rompieron una barandilla, pero la flotilla formó un muro de velas y cabos. Los navíos independientes aprovecharon una corriente lateral para rodear al enemigo. Esta maniobra permitió golpear el flanco del buque adverso y desequilibrarlo. La corbeta enemiga, dañada, intentó huir. Illian rechazó la persecución. Sabía que otros navíos podían seguirla. La coalición nunca viajaba sola en estas zonas disputadas. Maelis comprendió que esta contención no era debilidad, sino lucidez, nacida de demasiadas batallas. Cuando el silencio regresó, la flotilla permaneció unida. Maelis sintió que aquella escaramuza no era más que una primera prueba. Los aliados de Illian habían resistido, pero el camino hacia su verdadero objetivo seguía siendo largo. El océano pronto les recordaría que cada victoria en esas aguas tenía un precio. El mar se había calmado tras varios días de navegación. A bordo del navío de la flota libre, los veteranos observaban a Dorian con una atención nueva. Su determinación impresionaba, pero su mirada oscura recordaba demasiado a los jóvenes marineros que se perdían en su propia rabia. Un viejo marinero se le acercó durante una guardia nocturna. Aquel hombre había navegado bajo diferentes banderas y conocía las consecuencias de una venganza alimentada durante demasiado tiempo. Reconocía en Dorian la misma tensión que en los capitanes caídos que habían llevado a sus tripulaciones a la ruina. El anciano habló del océano como de un juez silencioso. Explicó que el mar a veces impartía justicia, pero que tomaba más de lo que ofrecía. Dorian escuchaba sin responder. Cada palabra parecía golpear la convicción que alimentaba desde la infancia, la de un enemigo único al que debía abatir. El veterano evocó los errores cometidos por aquellos que confundían coraje con obsesión. Habló de líderes que habían sacrificado todo lo que amaban por perseguir a un hombre o a una causa. Estos relatos formaban parte de la memoria colectiva del Nuevo Mundo, transmitida para evitar que otros cayeran en las mismas trampas. Dorian permaneció en silencio. Respetaba la experiencia de aquellos marineros que habían sobrevivido a tormentas y batallas, pero ninguna historia podía sofocar el dolor que llevaba dentro. Para él, el océano no era un juez. Era el lugar donde su padre había desaparecido, borrado por la crueldad del rey de los piratas. El viejo marinero comprendió que sus palabras no habían apaciguado al joven. Sin embargo, insistió en un punto esencial.
recordó que la flota libre llevaba un legado frágil, construido sobre la supervivencia colectiva. Una venganza mal dirigida podía poner en peligro mucho más que un simple navío. Esta conversación dejó a Dorian perturbado. Por primera vez, sintió una grieta en sus certezas. El viento nocturno traía un olor a sal mezclado con inquietud. No renunciaba a su búsqueda, pero las dudas sembradas por el anciano se arraigaron en su mente pese a él. El mar seguía siendo vasto e indiferente, dispuesto a enseñar sus lecciones a quienes se negaban a escucharlas. Dorian sabía que continuaría avanzando, pero también presentía que el camino hacia su venganza sería más complejo de lo que siempre había imaginado. En los días que siguieron a su primer escarceo, Maelis e Ilian compartieron más momentos de calma. La flotilla avanzaba lentamente entre islotes rocosos. Estos pasos estrechos exigían una vigilancia constante. El mar formaba allí un laberinto natural que protegía a los fugitivos de la coalición. Maelis observaba a Ilian con una mirada distinta. Veía en él a un hombre marcado por la pérdida y la lucha, no a un pirata sin conciencia. Cada gesto que realizaba revelaba una voluntad feroz de proteger a su tripulación. Esa actitud contrastaba con todo lo que ella había aprendido sobre los hombres del mar. Ilian, por su parte, percibía la fuerza interior de Maelis. No era solo una superviviente. Se adaptaba rápidamente a los movimientos del navío, a las voces de los marineros y a los peligros del océano. Su presencia tranquila aportaba un equilibrio inesperado a una vida dominada por la huida y los combates. Una noche, mientras la flotilla hacía una pausa en una pequeña bahía, Maelis permaneció encubierta para contemplar los reflejos plateados de la luna. El océano parecía respirar suavemente. Por primera vez desde el asalto, sintió una forma de paz frágil. Ilian se unió a ella en silencio. No hablaron. El simple hecho de compartir el momento era suficiente. Maelis comprendió que aquella calma provenía también de él. Descubría una sensibilidad que nunca habría imaginado en un hombre perseguido por todas partes. La imagen del pirata cruel daba paso a un ser complejo, forjado por las pruebas. La bahía estaba rodeada de acantilados de formas extrañas. Los antiguos marineros decían que esas rocas habían servido de referencia a los primeros navegantes. Su presencia contaba una historia antigua, hecha de aventuras, promesas y tragedias. Maelis sentía que su propia historia se añadía lentamente a esos relatos olvidados. Ilian observaba a Maelis con prudencia. La atracción que sentía crecía pese a los riesgos. En un mundo donde las alianzas cambiaban al ritmo de las tormentas, temía dejar que sus emociones debilitaran su vigilancia. Sin embargo, no podía ignorar el lugar nuevo que ella ocupaba en su mente. Esa noche, un lazo invisible se tejió entre ellos. Todavía no era un amor asumido. Era una comprensión mutua nacida de la supervivencia, la pérdida y el silencio compartido. El mar, incansable, seguía golpeando los acantilados como si aprobara este frágil nacimiento de sentimientos. La flota libre avanzaba por una zona donde los mapas perdían toda precisión. Los marineros hablaban de un cementerio de barcos, vestigio de antiguas batallas entre la coalición y las tripulaciones desterradas. El silencio que reinaba en esas aguas contrastaba con la tensión que pesaba en la cubierta. Dorian observaba los restos dispersos alrededor del navío. Algunos cascos yacían medio sumergidos, corroídos por la sal. Otros reposaban en los arrecifes como carcasas inmóviles en el tiempo. Aquellas ruinas evocaban los sacrificios de marineros olvidados, víctimas de las ambiciones del continente y de la brutalidad pirata. Los antiguos hablaban de esos lugares como zonas embrujadas. Recordaban que cada navío abandonado llevaba en sí la memoria de un último combate. Dorian sintió que su respiración se estrechaba. Imaginaba a su padre entre esos espectros, perdido en una batalla cuya verdad nadie conocía. El capitán ordenó disminuir la velocidad. Los fondos irregulares hacían cada movimiento arriesgado. La flota libre había modernizado sus barcos con cascos reforzados, pero ninguna tecnología protegía del todo de las traiciones del mar.
Dorian observaba a los marineros maniobrar con una precisión silenciosa. A medida que avanzaban, los restos se volvían más numerosos. Cabos flotaban entre las olas. Mástiles rotos apuntaban al cielo como advertencias. Aquella visión despertó la rabia de Dorian. Veía en cada naufragio una prueba más de la crueldad del rey de los piratas. La tripulación sentía su agitación interior. Las miradas se dirigían hacia él. Algunos reconocían en esas emociones una fuerza peligrosa. El mar había transformado muchas veces la ira en imprudencia. Dorian combatía ese tumulto íntimo, pero cada fragmento de casco parecía avivar el fuego que llevaba dentro. Cuando el navío dejó atrás la zona más densa, Dorian permaneció largo rato en la popa. El viento dispersaba el olor pesado de madera podrida. Esos espectros del mar parecían murmurar una verdad oscura. Su búsqueda no era solo personal. Formaba parte de un ciclo más vasto de guerra y pérdida. Aquel día, Dorian comprendió que la venganza no borraría los fantasmas del océano. Sin embargo, sabía que no retrocedería. Cada naufragio encontrado reforzaba su deseo de desafiar al rey de los piratas, incluso si ese camino debía engullirlo como a tantos otros antes que él. La flotilla de Ilian continuaba su ruta hacia el oeste, impulsada por vientos regulares. Las alianzas recientes daban al conjunto una estabilidad nueva. Maelis observaba cada navío como una pieza de un conjunto frágil. Comprendía que esas tripulaciones antes aisladas formaban ahora una fuerza capaz de desafiar a la coalición. Los días pasados en el mar acercaban más a Maelis e Ilian. Su complicidad se fortalecía a través de los gestos cotidianos. Ella compartía las responsabilidades a bordo y aprendía las técnicas de navegación propias de los independientes. Ese saber se apoyaba en la experiencia más que en los métodos rígidos del continente. Ilian se sorprendía buscando su presencia. Ella aportaba una forma de calma que los años de huida le habían arrebatado. Su determinación para encontrar su lugar en este nuevo universo revelaba una fuerza interior que él la admiraba. Esa admiración se convirtió poco a poco en un sentimiento más profundo. Difícil de ignorar. Una noche, mientras la flotilla se refugiaba detrás de un alto muro de arrecifes, permanecieron en cubierta para vigilar los movimientos de la corriente. El mar brillaba con una luz pálida. Maelis sintió la mano de Ilian rozar la suya. Ese gesto simple revelaba lo que sus silencios ocultaban desde hacía tiempo. La región que atravesaban era conocida como un espacio de transición entre las aguas de la coalición y el antiguo territorio de los corsarios. Las rocas emergentes y los islotes dispersos formaban una barrera natural que solo los marineros experimentados sabían cruzar. Ilian utilizaba sus conocimientos para guiar el camino. Maelis comprendió que su vínculo superaba la simple necesidad. En ese entorno hostil, sus emociones se mezclaban con la lucha diaria. El soplo del viento, el vaivén del navío y la vigilancia constante hacían nacer una intimidad que ninguno de los dos había anticipado. Su destino parecía entrelazarse de forma natural. Cuando la noche se volvió más oscura, Ilian confesó lo que sentía. Sus palabras eran simples y directas. Maelis sintió un calor nuevo invadir su corazón. Comprendió que el amor podía nacer incluso en los márgenes del mundo, allí donde las leyes ya no se aplicaban y donde solo contaban los lazos humanos. Así nació su pareja. No en la abundancia ni en la seguridad, sino en el corazón de una lucha silenciosa contra la tiranía del rey de los piratas. Su unión dio un nuevo aliento a la flotilla. Cada navío percibió ese cambio como si una esperanza discreta se elevara con ellos sobre el océano. La flota libre se acercaba ahora a las zonas controladas por la coalición pirata. Los marineros reconocían los signos característicos. El viento transportaba un olor más metálico. Las corrientes se volvían irregulares. Aquellas aguas habían sido moldeadas por años de batallas entre facciones opuestas. Dorian sentía una agitación nueva recorrer el navío. Los oficiales afilaban sus estrategias. Los reclutas reforzaban los cabos y revisaban las armas. Todo el barco vibraba con una energía tensa.
El mar mismo parecía contener el aliento, consciente del enfrentamiento inminente. Cuando aparecieron las primeras velas enemigas, la tripulación se colocó en posición. Era un grupo de navíos rápidos, característicos de la coalición. Utilizaban cascos ligeros y velas oscuras para sorprender a sus adversarios. Su aproximación era directa y decidida. La flota libre entabló combate sin dudar. Los cañones escupieron nubes de humo blanco que se dispersaban en el viento. Dorian participó en las maniobras con una intensidad nueva. Sus gestos eran precisos. Cada orden resonaba con la seguridad de un marinero forjado por la rabia y el entrenamiento. Los disparos enemigos golpearon el casco, lanzando astillas de madera sobre la cubierta. Los marineros se protegieron como pudieron, pero se negaron a ceder. Su navío, construido con técnicas mixtas del Nuevo Mundo, resistía mejor que los de las viejas flotas de la coalición o del continente. Cuando los barcos se acercaron, la batalla se volvió más brutal. Lanzaron garfios y las cubiertas casi se tocaron. Las llamas comenzaron a lamer los cabos. Los gritos se mezclaban con el estruendo de las armas. Dorian se hallaba en el corazón de ese caos, guiado por una determinación que superaba su miedo. Uno de los navíos enemigos terminó por incendiarse tras un disparo preciso de la flota libre. Las llamas se propagaron rápidamente, iluminando el mar con un resplandor rojo. La coalición intentó retirarse, pero varios de sus barcos quedaron atrapados por el fuego y las olas que los engullían. Cuando el silencio regresó, Dorian tomó conciencia de lo que había logrado. Ya no era un simple novato. Había enfrentado a la coalición y había sobrevivido. El respeto de la tripulación se leía en sus miradas. Sin embargo, no sintió ninguna victoria. Solo veía en esta batalla una nueva etapa hacia su venganza. La flotilla de Ilian avanzaba hacia el oeste, pero una tensión nueva se instalaba entre los navíos. Los marineros sentían que su ruta se acercaba a las fronteras más peligrosas de la coalición. Los vientos se volvían más violentos y las aves marinas desaparecían, señal de que las grandes flotas no estaban lejos. Maelis observaba a Ilian con una inquietud creciente. Desde hacía varios días hablaba menos y pasaba horas vigilando el horizonte. Su determinación de enfrentarse al rey de los piratas parecía imponerse sobre cualquier otra consideración. Incluso los aliados reunidos recientemente empezaban a percibir esa obsesión. Ella soñaba con un futuro diferente. Las bahías tranquilas del Nuevo Mundo seguían grabadas en su memoria. Imaginaba una vida lejos de los combates, un refugio donde el mar ya no fuera un campo de batalla. Pero también entendía que ese sueño solo sería posible después de la caída del tirano. Durante una pausa en una cala aislada, Maelis intentó hablar con él. Evocó su futuro, los peligros que los esperaban y la fragilidad de su alianza. Ilian la escuchaba, pero su mirada seguía siempre atraída por las aguas lejanas. Su venganza se había convertido en una brújula que orientaba cada una de sus decisiones. Los marineros sentían esta tensión. Habían seguido a Ilian para desafiar a la coalición, pero la idea de adentrarse aún más en los territorios enemigos los inquietaba. Algunos murmuraban que su flotilla no estaba preparada. Otros pensaban que ya no tenían nada que perder. Maelis comprendió que su dilema iba más allá del simple miedo. Debía elegir entre seguir a Ilian en una guerra incierta o proteger la vida que ahora llevaba dentro de sí. Ese secreto pesaba mucho en su corazón. Sabía que revelarlo podría cambiar el curso de su viaje. El océano no ofrecía ninguna respuesta. Las olas parecían indiferentes a sus dudas. Sin embargo, Maelis sentía que cada decisión futura acercaba a Ilian al momento en que se enfrentaría al rey de los piratas. Y temía que ese enfrentamiento destruyera todo lo que habían construido juntos. Esa noche, mientras la flotilla dormía, Maelis permaneció sola en la cubierta. El cielo sin luna reflejaba la misma incertidumbre que habitaba su espíritu. Comprendía que su futuro dependía de una elección que Ilian quizá no estaba preparado para tomar. La flotilla avanzaba hacia aguas casi míticas. Los marineros hablaban de la leyenda del oeste,
un antiguo rumor que evocaba una tierra preservada más allá de las zonas conocidas. Algunos decían que acogía a quienes huían de las guerras. Otros afirmaban que no era más que una ilusión nacida de las tormentas. Maelis escuchaba aquellos relatos con atención. Esa tierra lejana representaba para ella la posibilidad de un futuro sin miedo. Imaginaba una costa tranquila, lejos de la coalición y del continente. Una imagen frágil pero persistente que se deslizaba en sus pensamientos pese a los peligros que los rodeaban. Ilian, por su parte, permanecía insensible a esas historias. Su ruta no buscaba ni refugio ni tranquilidad. Avanzaba con una determinación fría, concentrado en la venganza que cargaba desde su exilio. La leyenda no era para él más que un espejismo destinado a desviar a los marineros de su lucha. Los aliados de la flotilla discutían, sin embargo, con entusiasmo sobre esas tierras. Algunos veían en ellas una oportunidad para reconstruirse. Otros esperaban escapar del dominio del rey de los piratas. Estos intercambios revelaban la necesidad latente de una esperanza, incluso distante, en un mundo moldeado por la violencia. El océano parecía cambiar a medida que avanzaban. Las corrientes se volvían más cálidas y las islas más escasas. Los ancianos decían que estas señales marcaban la proximidad de una zona aún poco explorada. Pero los peligros seguían omnipresentes. Las patrullas de la coalición buscaban aislar cualquier intento de unión entre los desterrados. Maelis comprendía que dos visiones opuestas nacían entre ella e Ilian. Ella veía el oeste como una promesa. Él solo veía el camino que conducía a su enemigo. Esta divergencia revelaba una fragilidad nueva en su unión, una tensión que crecía en el silencio de las noches. Una tarde, la flotilla avistó una larga franja de bruma formándose en el horizonte. Algunos vieron allí una señal de la leyenda. Otros sintieron una advertencia. Maelis sintió que su corazón se aceleraba. Esa frontera misteriosa representaba todo lo que ella deseaba y todo lo que Ilian se negaba aún a ver. El mar seguía siendo indescifrable. Llevaba en sí los sueños de quienes lo cruzaban y la cólera de quienes lo desafiaban. Para Maelis, el oeste se convertía en una dirección posible. Para Ilian, no era más que una distracción. Entre ellos, la leyenda empezaba a trazar una línea invisible. La flotilla de Ilian se acercaba ahora a las regiones más peligrosas del océano. Los vientos cambiaban bruscamente de dirección y los marineros sentían una presión constante, signo de que las patrullas de la coalición se aproximaban. Cada día parecía conducirlos un poco más hacia un enfrentamiento inevitable. Maelis vivía este viaje en una tensión creciente. Sentía su cuerpo cambiar. Las náuseas, el cansancio y los latidos irregulares de su corazón traicionaban un secreto que ya no podía ignorar. Llevaba una nueva vida en su interior. Este descubrimiento trastocaba su visión del mundo y de su futuro. Observó largo tiempo a Ilian antes de encontrar la fuerza para hablar. Él estaba de pie junto al timón, concentrado en las corrientes traicioneras que bordeaban su ruta. Su rostro llevaba la marca de un hombre que avanzaba pese a las dudas, sostenido por una venganza que lo acompañaba desde hacía demasiados años. Cuando le anunció su embarazo, el silencio pareció envolver todo el navío. Ilian permaneció inmóvil, como golpeado por una verdad que jamás había imaginado. Maelis vio en su mirada una mezcla de alegría, miedo e incertidumbre. Comprendía de pronto que su combate ya no concernía solo a su propia vida. La tripulación percibió rápidamente ese cambio invisible. Los marineros, acostumbrados a leer las emociones de sus capitanes, sintieron una vacilación nueva en Ilian. Algunos vieron allí una debilidad. Otros entendieron que un niño podía transformar una guerra en un destino personal y frágil. Maelis habló de su sueño de un refugio en el oeste. Evocó tierras pacíficas, lejos de las batallas que desgarraban los mares. Imaginaba un hogar para ese niño, un espacio protegido donde el mar ya no dictara su vida. Ilian la escuchaba, pero su mirada seguía fija en la ruta que conducía al rey de los piratas. Este anuncio se convirtió en un giro silencioso.
revelaba dos caminos posibles. Uno conducía a la guerra contra la coalición. El otro ofrecía una esperanza frágil, casi irreal, pero profundamente humana. Entre estos dos senderos, Ilian se encontraba de pronto incapaz de elegir. El mar continuaba con su vaivén indiferente. Sin embargo, Maelis sabía que nada volvería a ser como antes. Ese niño por nacer se transformaba en un destello en la oscuridad, un recordatorio de que algunas batallas no se ganan con fuerza, sino protegiendo aquello que nace en pleno corazón del caos. La flota libre se aproximaba a las líneas exteriores de la coalición. Estas aguas estaban cartografiadas desde hacía mucho, pero cambiaban sin cesar bajo el efecto de los conflictos. Los marineros sabían que cruzar esa frontera invisible equivalía a entrar en el territorio del rey de los piratas, un espacio controlado con precisión implacable. Dorian se mantenía cerca de la proa. El viento azotaba su rostro y traía olores de algas quemadas. Los ancianos decían que ese perfume anunciaba la proximidad de las grandes flotas. Cada ola parecía atraerlos un poco más hacia un destino que él sentía grabado en sí desde la infancia. El capitán reunió a la tripulación. Explicó que el objetivo era claro. La flota libre debía desestabilizar las rutas enemigas y abrir un pasaje hacia las aguas internas de la coalición. Estas zonas estaban defendidas por navíos rápidos, entrenados para rodear a sus adversarios y cortar toda retirada. Dorian percibió una tensión nueva en el aire. El navío vibraba por efecto del viento, pero también por el peso de las expectativas. Comprendía que este despliegue no era una simple misión. Era el comienzo de una ofensiva más amplia que tarde o temprano conduciría al enfrentamiento soñado desde siempre. Los marineros reforzaron las velas y revisaron las armas. Los dispositivos de protección del Nuevo Mundo, elementos raros y preciosos, eran comprobados con sumo cuidado. Esta tecnología híbrida mezclaba el saber artesanal de los antiguos piratas independientes con las innovaciones de los herreros del continente lejano. El mar se volvió más agitado al acercarse al este. Las corrientes se estrechaban alrededor de bajos fondos. Los navíos de la flota libre debían maniobrar con precisión. Dorian participaba en los ajustes y guiaba a los reclutas, revelando una soltura que sorprendió incluso a los oficiales más experimentados. A lo lejos, una línea oscura marcaba la presencia de otros navíos. Nadie sabía aún si se trataba de una patrulla o de una flota entera. El simple hecho de distinguirlos bastaba para recordar a la tripulación que ya no estaban en las aguas del Nuevo Mundo, sino en la esfera directa del rey de los piratas. Entonces, cuando cayó la noche, Dorian permaneció solo en la proa del navío. La luna dibujaba un camino pálido sobre las olas. Sabía que el rumbo hacia el este era un punto sin retorno. Ante él se extendían los territorios donde su destino se entrelazaría con el de un enemigo al que jamás había visto, pero al que odiaba desde siempre. La flotilla de Ilian permanecía inmóvil en una vasta extensión de aguas calmas. El silencio pesaba sobre cada navío. Los marineros esperaban una decisión que tardaba en llegar. Sabían que el anuncio de Maelis había conmocionado a su capitán, aunque él no lo mostrara. La tensión se volvía casi palpable. Ilian pasaba largas horas observando el horizonte. Parecía dividido entre dos fuerzas que tiraban cada una de su alma. De un lado, el niño por nacer llamaba a la prudencia y a la protección. Del otro, la venganza que alimentaba desde años lo empujaba a enfrentar al rey de los piratas sin esperar más. Maelis percibía esa fractura silenciosa. Veía el cansancio en sus gestos y la dureza en su mirada. Intentaba hablarle, pero Ilian permanecía cerrado, encerrado en un conflicto interior que no podía compartir. Su amor, aún reciente, se encontraba amenazado por esta lucha invisible. Una mañana, antes incluso de que el sol atravesara la bruma, Ilian tomó su decisión. Sabía que no podía seguir arrastrando a Maelis en este combate. El niño que venía lo cambiaba todo. La venganza seguía siendo su carga, pero se negaba a condenar a su familia a un destino de huida y violencia. Reunió entonces a una parte de la flotilla.
Solo 30 navíos seguirían la ruta directa hacia las aguas centrales de la coalición. Los demás protegerían a Maelis y permanecerían a distancia, listos para dirigirse hacia tierras más seguras si la situación lo exigía. Era la única manera de conciliar sus dos destinos. Maelis comprendió esta elección cuando lo vio preparar su navío. Su corazón se oprimió. Intentó convencerlo por última vez de quedarse, pero Ilian no podía renunciar. Cargaba demasiadas cicatrices, demasiados muertos silenciosos en su estela. Su ruta lo llamaba, incluso si debía desgarrarlos. Cuando los 30 navíos abandonaron la flotilla, un vacío inmenso cayó sobre Maelis. Permaneció inmóvil en la cubierta, observando las velas alejarse lentamente hacia un horizonte cargado de amenazas. Sabía que Ilian avanzaba muy probablemente hacia su propia muerte. El océano parecía contener su aliento. Así comenzó su partida. Una elección nacida del amor y de la venganza. Un camino solitario donde Ilian iría a desafiar a un rey que nadie había vencido jamás. Maelis quedó atrás, llevando su futuro frágil, mientras las olas borraban lentamente la silueta del hombre que amaba. En las aguas centrales de la coalición, Ilian avanzaba con los 30 navíos que habían aceptado seguirlo. Estas embarcaciones eran las más rápidas de la flotilla, diseñadas para maniobrar entre las patrullas enemigas. El mar parecía cambiar a su alrededor, cargando una tensión densa que anunciaba un peligro inminente. A medida que progresaban, los marineros observaban los signos propios del territorio del rey de los piratas. Las aguas se volvían más oscuras y las corrientes tiraban de los cascos como si quisieran frenar su avance. Estos fenómenos eran conocidos por acompañar a las grandes flotas del tirano. Ilian permanecía inmóvil en la proa. Su silueta parecía esculpida por la rabia. Sabía que el rey de los piratas se encontraba en algún lugar de esas aguas, protegido por navíos rápidos y disciplinados. Esa presencia invisible alimentaba en él una cólera antigua, lista para estallar al menor signo. La vigilancia se intensificó. Los marineros escrutaban el horizonte en busca de velas negras. Los ancianos contaban que la flota del rey nunca se desplazaba por completo. Surgía en pequeñas unidades, golpeando por sorpresa, usando la velocidad para aislar un objetivo antes de destruirlo por completo. Fue entonces cuando avistaron un pabellón. Una bandera oscura, marcada con un símbolo que Ilian conocía demasiado bien. El corazón de cada marinero se tensó. Ningún navío, aparte del rey, osaba portar esa marca. El enemigo que Ilian perseguía desde tantos años aparecía por fin. El aire pareció inmovilizarse alrededor de ellos. La silueta del navío real se delineaba, más imponente que los demás. Sus costados llevaban las huellas de antiguas batallas. La potencia que emanaba revelaba la mano de un comandante despiadado, amo absoluto de los mares interiores de la coalición. Ilian sintió que su sangre se helaba. Ese navío no era un simple objetivo. Era la encarnación de todo lo que detestaba. La sombra de su exilio, la destrucción de su tripulación y los años de huida tomaban de pronto una forma real. El odio se convirtió en un peso ardiente en su pecho. El viento se levantó bruscamente, agitando las velas y anunciando la inminencia del conflicto. Los marineros se colocaron en sus puestos sin pronunciar palabra. Ilian apoyó su mano en la barandilla, consciente de que este encuentro cambiaría el curso de su vida. El rey de los piratas se erguía justo frente a él. La confrontación era ya inevitable. El combate contra el navío real estalló con una violencia fulgurante. Los navíos de Ilian se lanzaron a la refriega como depredadores acorralados. Los cañones rugieron. Los mástiles vibraban bajo la fuerza de los impactos. Cada marinero sabía que aquella batalla decidiría el destino de todos los desterrados del océano. Ilian subió al asalto cuando los cascos casi se tocaban. Las cubiertas estaban cubiertas de humo. El navío real se alzaba como una fortaleza flotante, defendida por veteranos leales al rey de los piratas.
Aquel tirano dirigía a sus hombres con una voz helada, símbolo de la autoridad absoluta que aplastaba a los independientes. El combate se cerró a su alrededor. Las olas salpicaban las tablas enrojecidas por la sangre. Ilian avanzaba con una determinación feroz, impulsado por años de huida, pérdidas y silencio. Cada paso lo acercaba al hombre que había jurado abatir. El mar parecía contener el aliento a su alrededor. Cuando los dos hombres se encontraron frente a frente, el estruendo del combate casi se desvaneció. Ilian vio en los ojos del rey una crueldad antigua, forjada por la dominación y el miedo. Comprendió que aquel hombre jamás retrocedería. Sus destinos estaban unidos desde el primer día de su exilio. El duelo fue breve y brutal. La madera de la cubierta se teñía de sangre. Las hojas se entrechocaban bajo un cielo sin nubes. Ilian terminó tomando ventaja, impulsado por una fuerza nacida de todas las injusticias sufridas. El rey de los piratas cayó finalmente, dejando tras de sí un silencio pesado como un veredicto. Los marineros de la coalición retrocedieron, desestabilizados por la muerte de su maestro. En las tradiciones antiguas, quien mataba al rey debía ocupar su lugar para evitar un caos inmediato. El poder, transmitido en la violencia, pasaba de una mano a otra como una deuda imposible de rechazar. Ilian sintió el peso de aquella coronación caer sobre sus hombros. No deseaba ese trono, pero sabía que rechazarlo equivaldría a condenar a Maelis, al hijo que estaba por nacer y a todos los desterrados que lo habían seguido. Aceptó entonces aquel papel, no por ambición, sino por necesidad. Así se convirtió en el nuevo rey de los piratas. Un soberano forjado por el exilio, el amor y la guerra. En lo más profundo de su corazón, ya sabía que aquel poder sería una carga. Aún así alzó la cabeza, consciente de que un nuevo orden acababa de inscribirse sobre el océano. 20 años habían pasado desde la coronación de Ilian. El océano había cambiado. Las tensiones entre el continente, la coalición pirata y el Nuevo Mundo alcanzaban un punto crítico. Las rutas marítimas se habían convertido en zonas de vigilancia permanente, donde cada vigía temía el inicio de un enfrentamiento mayor. Dorian guiaba un navío de punta de la flota libre. Su nombre circulaba con respeto en las costas del Nuevo Mundo. Observaba el horizonte sin descanso. Para él, aquella guerra no era más que un paso obligado hacia un objetivo único. Lo acercaba al rey de los piratas que soñaba con abatir. Más lejos, columnas de humo revelaban un combate ya iniciado. Las velas rojas del continente se enfrentaban a las velas oscuras de la coalición. Aquellas dos fuerzas se oponían desde generaciones. Bajo la autoridad de Ilian, la coalición seguía bloqueando el acceso a las rutas que conducían al Nuevo Mundo. La flota libre se acercó con prudencia. Sus navíos rápidos avanzaban entre corrientes inestables. Enfrente, la coalición seguía las órdenes de Ilian sin conocer sus verdaderas intenciones. Algunos capitanes, convencidos de defender sus fronteras, atacaban a veces a la flota libre sin comprender que sus enemigos no eran quienes imaginaban. Aquellos enfrentamientos nacían de un malentendido antiguo. La coalición buscaba ante todo impedir que el continente se expandiera. La flota libre creía ser el objetivo directo. Cada bando pensaba proteger sus tierras. Ninguno se daba cuenta de que combatían en realidad a la misma amenaza, arrastrados a una guerra involuntaria. Dorian distinguió luego las siluetas masivas de los grandes navíos de la coalición. Aquellos buques eran descritos como los muros móviles del océano. Su misión seguía intacta. Cerraban el paso al continente con una determinación inquebrantable, fieles al plan que Ilian había trazado 20 años atrás. Entonces un navío se separó del caos. Más vasto, más oscuro, avanzaba con una seguridad helada. Sus velas negras bordeadas de oro atravesaban el humo. Su casco llevaba las marcas de innumerables batallas. No había duda posible. Era el navío real, el del rey de los piratas. La sangre de Dorian se heló. Toda su vida había esperado ese instante.
Aquel navío representaba su odio, sus heridas y la sombra de un padre desaparecido. Sin esperar, orientó su embarcación hacia el pabellón negro y oro, ignorando las advertencias de sus oficiales. A su alrededor, el mar se encendía. Los disparos se cruzaban. El continente empujaba sus líneas. La coalición estrechaba su cerco. En el centro de aquella tormenta, Dorian avanzaba, guiado por una obsesión forjada desde la infancia. Ya no veía más que al rey de los piratas, aquel al que había venido a matar. Desde hacía 20 años, Ilian reinaba sobre la coalición pirata con una determinación fría. Su poder no había nacido de la ambición sino de la necesidad. Había aceptado el trono para mantener el orden tras la muerte de su predecesor. Esa elección lo había condenado a una profunda soledad, disimulada por la autoridad. La coalición respetaba su fuerza. Sus capitanes obedecían sin conocer sus motivaciones secretas. Para ellos seguía siendo un soberano implacable que protegía sus fronteras. Ignoraban que cada batalla contra el continente respondía a una misión personal. Ilian defendía el nuevo mundo en silencio para preservar a la familia que había dejado atrás. Los años de reinado habían forjado a un hombre distante. Cargaba el peso de cada decisión. Los navíos caídos, las tripulaciones sacrificadas y las alianzas frágiles formaban un fardo que no compartía con nadie. Incluso las victorias parecían vacías, como si le recordaran todo lo que había perdido. El combate en curso reavivaba sus dudas. Observaba el mar desde la cubierta de su navío real. El humo ocultaba casi el horizonte. Sabía que aquella batalla era distinta a las anteriores. Llevaba en sí una tensión nueva, como si las fuerzas del océano se dispusieran para un momento decisivo. Su tripulación permanecía concentrada. Los marineros conocían las tácticas del continente y sabían anticipar los primeros movimientos. El navío real, macizo y estable, avanzaba lentamente entre las olas. Ilian sentía, sin embargo, una inquietud inexplicable. Algo se acercaba. Una presencia que no lograba nombrar. No sospechaba que aquella presencia venía del Nuevo Mundo. Un joven avanzaba hacia él, impulsado por la rabia y el dolor. Ilian no imaginaba que su camino iba a cruzarse con el de su propio hijo. Ignoraba que el niño que había abandonado 20 años atrás había tomado la forma de un marinero decidido. En el fragor de los disparos, Ilian sintió un pinchazo familiar. Un recuerdo de Maelis, de su partida, del hijo al que jamás había visto crecer. Aquellos pensamientos que intentaba enterrar regresaban como olas imprevisibles. Turbaban su juicio y recordaban el precio de sus decisiones. El océano, testigo de sus combates, parecía suspender su aliento. Ilian alzó la vista hacia los navíos que se acercaban. Aún ignoraba que aquella batalla decidiría su destino. La carga del trono nunca había sido tan pesada. Y a lo lejos avanzaba la silueta del navío que debía revelar la verdad que huía desde hacía 20 años. El navío de Dorian avanzó en el tumulto de los disparos. Las olas golpeaban el casco como si anunciaran un destino inevitable. En el centro de aquella tempestad solo veía un propósito. El navío real se erguía frente a él, portador de todas las heridas que habían marcado su infancia. Cuando los cascos chocaron, un estruendo sordo sacudió las cubiertas. Dorian saltó hacia el buque enemigo, atravesando el humo ardiente. Su corazón latía al ritmo de su venganza. Cada paso lo llevaba hacia aquel a quien consideraba el autor de su dolor. Nada podía detenerlo ya. Ilian se encontraba en el centro de la cubierta, silueta oscura en la niebla de pólvora. Observaba al joven que se acercaba, sin saber quién era. Para él, aquel combatiente no era más que un adversario más, moldeado por la violencia del mar. Ninguna intuición revelaba aún la verdad. El duelo estalló de pronto, vivo y brutal. Las hojas golpeaban el acero en un ritmo violento. Dorian atacaba con la rabia acumulada de toda una vida. Creía enfrentarse al asesino de su padre. Cada movimiento cargaba con el peso de un pasado transmitido y jamás cuestionado. Ilian paraba los golpes con una precisión nacida de décadas de combate. Entonces un detalle llamó su atención. Alrededor del cuello de Dorian, un colgante brillaba bajo los destellos de luz. Ilian reconoció su forma. Era el de Maelis. Un símbolo que jamás había olvidado,
pese a los años. Una onda helada atravesó a Ilian. Su mirada descendió hacia su propio pecho, donde colgaba el segundo colgante, gemelo del primero. Comprendió. El joven que tenía delante portaba la herencia de su amor perdido. Una verdad inexorable se impuso. Aquel combatiente era su hijo, criado lejos de él. Ilian retrocedió y sintió que las fuerzas lo abandonaban. En un soplo casi arrancado por el dolor, pronunció el nombre de Maelis mientras fijaba el colgante de Dorian. La palabra cruzó sus labios como una última confesión, cargada de todo lo que nunca había podido decir. Al caer, su chaqueta se abrió y dejó ver su propio colgante. Dorian lo vio. El mismo motivo. La misma forma. La misma ranura destinada a unirse a la suya. El nombre pronunciado, la mirada fija en el objeto, todo se volvió claro. La verdad lo golpeó como una ola helada. Dorian comprendió que había matado a su padre. No había retorno posible. La cubierta a su alrededor parecía desvanecerse. Los dos colgantes reunidos por azar revelaban lo que el mar había ocultado demasiado tiempo. Su venganza acababa de destruir a la única persona que podría haberle dado paz. La batalla se alejaba poco a poco, como si el mar mismo se negara a perturbar el momento. Dorian permanecía inmóvil junto al cuerpo de Ilian. El viento tiraba suavemente de las velas mientras las olas deslizaban contra el casco. El silencio se había instalado, más pesado que el humo de los cañones. A su alrededor, los marineros observaban la escena sin comprender. El rey de los piratas acababa de caer, pero ningún grito de victoria surgía de la cubierta. Dorian no sentía ni triunfo ni alivio. Su respiración seguía bloqueada. La verdad acababa de cerrarse sobre él como una tempestad interior. El colgante que Ilian portaba brillaba aún débilmente. Su forma completaba a la perfección el de Dorian. Aquel símbolo, ignorado durante tantos años, revelaba una historia que nadie le había contado. Comprendía ahora que su cólera no tenía fundamento alguno. Su enemigo jamás fue quien creía. El mar parecía escuchar su dolor. Las olas traían un olor a sal y ceniza. Dorian comprendió de pronto la magnitud de sus actos. Había matado al hombre que había intentado, en secreto, proteger el nuevo mundo. Había quebrado un destino que jamás había buscado dañar a los suyos. La tripulación de la flota libre permanecía a distancia, consciente de que ninguna palabra podría apaciguar aquel momento. Dorian tocó el colgante de su padre. Encontró en él una marca discreta, la misma que Maelis había grabado en el suyo. Un gesto simple que confirmaba una verdad imposible de modificar. Pero mientras vivía aquella revelación, una mirada hostil se posó sobre él. El hijo de un teniente de Ilian se encontraba al fondo de la cubierta. Su rostro estaba inmóvil, mezclando odio y dolor. Él también comprendía lo que acababa de suceder. Y ya señalaba a un culpable. Para aquel hombre, Dorian no era un hijo perdido. Era el asesino del rey al que había jurado servir. Su cólera echaba raíces en la misma incomprensión que antaño había alimentado la de Dorian. Un odio nuevo acababa de nacer, silencioso pero inevitable. El mar, indiferente a los destinos humanos, continuaba su movimiento. El viento secaba la sangre sobre la cubierta como si borrara las huellas del drama. Dorian comprendió entonces lo que los antiguos querían decir. En el océano, la venganza no tenía fin ni dueño. Siempre regresaba, llevada por la sal y las olas. El ciclo nunca terminaba realmente. En el océano, cada acto se convertía en una onda que llamaba a otra, y los hombres repetían los mismos errores creyendo repararlos. El mar no juzgaba. Solo reflejaba sus decisiones.